Sean cordialmente bienvenidos a este segundo encuentro de tecnologías para la didáctica. Primero, pues consultarles cómo les fue con la actividad que debemos entregar el día de hoy, si Dios quiere. Sí. Entonces vamos a conversar un poco el día de hoy sobre estos tres aspectos, ¿sí? Lo primero, la parte de las estrategias en la educación. Vamos a hablar un poco sobre los medios, recursos y diferentes materiales didácticos en el área tecnológica para nosotros fundamentar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y vamos a hablar sobre la práctica docente competitiva bajo el manejo de la tecnología educativa. ¿Cuál es la idea? Ustedes hasta el momento tienen como primera actividad un diagnóstico tecnológico en su institución, donde ustedes aplicaron un instrumento de recolección de datos a un conjunto de facilitadores, de docentes, y de allí pues hicieron un pentágono de competencias, en donde se dieron cuenta en qué nivel se encuentra cada uno de ellos. Ahora, con esa conclusión y con ese diagnóstico, ustedes van a hacer una propuesta de diferentes estrategias que deberían aplicar para mejorar esas competencias actuales de los profesores, ¿ok? En materia tecnológica. Y eso pues es lo que vamos a tratar de reforzar el día de hoy. Porque la última actividad es simplemente eso, que ustedes van a hacer una propuesta de estrategias aplicadas a la educación tecnológica que les permita mejorar lo que ustedes encontraron en ese diagnóstico. Entonces, si queremos definir las estrategias en la educación, pues podemos hablar de que una estrategia didáctica, ¿bien?, es el conjunto de procedimientos que se apoyan en diferentes técnicas de enseñanza, ¿ok? Y que tienen por objeto, pues, tratar de fundamentar las acciones pedagógicas y didácticas en un proceso de aprendizaje. Eso es una estrategia didáctica. Buscar la manera de planificar y fundamentar ciertas herramientas que en este caso nos permitan, mediante las tecnologías de información y comunicación, transmitir los conocimientos para un proceso de enseñanza efectivo y de esa manera, posteriormente, poder medir si realmente alcanzamos el objetivo de aprendizaje. ¿Okay? O, en este caso, nuestros estudiantes alcanzaron esas competencias necesarias para poder concluir si realmente hay un proceso de aprendizaje. ¿Okay? Otro concepto que podemos encontrar es que un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Por eso es importante aquí que ustedes identifiquen los diferentes instrumentos didácticos que pueden aplicar en materia tecnológica, para que sean ya o los pongan en marcha para, pues, tratar de mejorar las condiciones iniciales que tienen esos docentes en materia tecnológica. ¿Okay? Si hablamos ahora de medios, recursos y materiales didácticos, tenemos una definición que, a pesar que se generó en el año 1999, está vigente en la aplicación y en el ámbito educativo, porque nos dice que pues trata más que de medios, recursos y materiales didácticos, pues son diferentes herramientas auxiliares que se apoyan de recursos didácticos, diferentes medios audiovisuales, las diferentes herramientas tecnológicas que podemos ver a nivel educativo y que cada vez siguen avanzando, se siguen fundamentando y se siguen fortaleciendo en esta área tecnológica, ¿no? Hoy vemos que ya nos arropa todo lo que es la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial está dentro del campo educativo, indudablemente. Entonces, nosotros como docentes tenemos que ya ir en vanguardia, en marcha, de empaparnos de cómo esta inteligencia artificial puede realmente servirnos como un material didáctico, como parte de nuestras herramientas y técnicas de enseñanza y aprendizaje. ¿Okay? Ajá, Marisa, la mano levantada. Buenas tardes, profe. Disculpe que lo interrumpa. Bueno, tengo un problema de salud en estos momentos. Queríamos comentar una situación. Las tres personas que estamos aquí, falta una compañera que no está acá en la reunión.
hemos tenido dificultades para reunirnos, por lo que las actividades que nos colocaron fueron prácticamente finalizando el año escolar. Y pues habíamos quedado con usted en que nos íbamos a reunir las 4, pero lamentablemente no pudo ser porque pues cada quien estuvo atendiendo a sus familiares en época de vacaciones y esas cuestiones. Y ahora en enero que pensamos en reunirnos, pues una de nuestras compañeras tiene la mamá hospitalizada. Yo he estado bastante enferma también con fiebre y dolencias en el cuerpo, malestares de gripa y esas cosas. Entonces queríamos pues ofrecerle disculpas a usted, profe, porque sabíamos que teníamos un compromiso, pero lamentablemente no lo hemos podido cumplir. Queríamos saber qué podemos hacer en ese caso porque no nos hemos podido, hemos estado leyendo el material individualmente, pero no hemos terminado de leerlo y aparte de lo del Pentágono, suponemos que hay que ubicarse en uno, pero no sabemos si hay que hacer el Pentágono o si simplemente hay que escribir lo que, dónde se ubica uno, en cuál competencias de esas se ubica uno. Y la otra cuestión es, profe, que yo leí que ahí había que hacer un ensayo también y no dice sobre qué es la temática del ensayo. Entonces, a ver si usted nos puede orientar acerca de eso y si nos permite un plazo más, disculpe la cuestión, pero pues se nos salió de las manos la situación, pensamos a cumplir con lo que era, pero no contamos con que nos íbamos a enfermar y que la mamá de la compañera también iba a estar en esas mismas condiciones. Ok, bueno, te voy a ir respondiendo, ¿sí? Lo que dice ensayo es porque la actividad debe ser tipo ensayo. O sea, el análisis que ustedes me van a entregar de los resultados tiene que ser un tipo ensayo, ¿sí? Es la estructura como tal. Es decir, debe haber una introducción, el desarrollo propiamente y luego una conclusión. Es a eso, ¿sí? Por eso la temática de ese mismo ensayo es el diagnóstico que ustedes van a hacer sobre el pentágono de competencias. Efectivamente, tienes que dibujar, ¿ok? O representar el pentágono. Y después que lo dibujas y ubicas al docente en el nivel que se encuentre en ese momento, ahí debajo del pentágono haces una pequeña conclusión, un análisis, ¿ok? Eso es lo que deben hacer básicamente. Por eso también les coloqué allí que máximo 10 páginas. ¿Bien? Para que sea algo bastante concreto, muy sencillo en realidad, pero a lo que me refiero con que es ensayo es la estructura que va a tener el trabajo. ¿Bien? Profe, pero hablamos de forma general en el escrito, lo hacemos en Sí, forma general sí. o citamos a cada una de las compañeras en la ubicación en la que cada una se encuentra. Ok, eso puede hacerse de las dos maneras en este caso, ¿sí? Como ustedes consideren pertinente y también lo consideren lo más sencillo y práctico. Lo pudiesen hacer en función de las cinco o me pueden escoger una sola que ustedes consideren la más relevante, esa es la que grafican y luego hacen el análisis. Pero en el análisis o en esa correspondencia de la estructura del ensayo, sí mencionan los resultados de los demás y solo me muestran un gráfico de competencia. Eso también pudiese ser así. Ok, profe, muchas gracias. ¿Y qué plazo tendríamos nuevamente En para cuanto al entregar? plazo, no sé si sea factible que ustedes puedan entregarlo en 8 días, o sea, hasta el 19 de enero. Pues yo supongo que sí, profe, si Dios lo permite y pues mejora toda la situación de salud que tenemos acá, entonces vamos a tratar de sacar adelante este trabajo. Ok, sí, sí, Profe, para que les puedan seguir buenas. ofreciendo otras materias. Ajá, Mi dígame. nombre es Lili Balú Ortega Moreno. Otra inquietud que teníamos era de que, o sea, ahí dice que el documento se va a hacer en 3 sesiones y al final del documento está esa, la primera guía, que es la del Pentágono, pero ahí creo que son tres. Son O tres. sea, esas 3 guías las tenemos que desarrollar en la primera o en el transcurso de las sesiones. Sí, solamente vamos a trabajar con la guía del anexo uno, solo en la guía uno, ¿ok? Que es Ujú. referente al Pentágono nada más. Las demás se aplican o se deberían aplicar, es una a la parte directiva, ¿sí? Y después a un programa educativo propiamente. Entonces, como en diciembre conversábamos de que ustedes estaban también en esa parte de receso y que era complejo poder aplicar el instrumento a la parte directiva, entonces en ese momento llegamos a la decisión de que solo se iba a hacer a los docentes y solo se iba a trabajar con la guía número 1.
Bueno, profe. Entonces, sí, lo demás, igual. Claro, el material, como le comentaba a uno de sus compañeros, pues les queda allí porque es bastante, yo considero que es un material muy interesante, ¿ok? Además de que está relacionado propiamente con el ámbito educativo colombiano y entonces eso les puede servir a ustedes en su propio ejercicio profesional. Bien, pero a nivel académico aquí, para la parte de la maestría, pues solo vamos a trabajar con la guía número 1, en este caso. ¿Ok? Ya que, ¿qué es lo que vamos a Profe, hacer? y Es la segunda tarea. Ajá, dígame. dentro de la competencia en que nos encontremos, uno va a colocar un logro dentro del pentágono, o sea, de pronto en el punto del nivel en que nos encontramos, como un ítem, explicar especificar cómo estoy yo Eso dentro de esa competencia. correcto. Ujú, exactamente. Que teníamos tantas dudas y por eso también estábamos un poquito confundidas. No, Bueno, profe, no, puede sí. seguir, disculpe. No, no se preocupen, para eso estamos. Ok, esa es la idea, a fin de cuentas. Ok, entonces mire, lo que vamos a hacer ahora y lo que estamos viendo hoy es la continuidad, porque ya que ustedes hagan ese diagnóstico, ok, la segunda tarea que también vamos a tener, se hace hasta ese 19, ¿sí? Porque realmente es mucho más sencilla. Simplemente quiero, ¿sí? Si ustedes desean en una tabla, ¿ok? Si ustedes desean en una infografía, si ustedes desean en un mapa mental, si ustedes desean en un cuadro sinóptico, ¿ok? Es decir, cualquier organizador gráfico van a mostrarme las posibles estrategias didácticas que ustedes aplicarían para mejorar las competencias que tienen los docentes actualmente. ¿Ok? Porque aquí la idea sería que ustedes van a formar a esas personas a nivel de la tecnología, pero en materia educativa. Entonces, hicieron un diagnóstico y con esos resultados ustedes ahora van a hacer una propuesta de estrategias que permitan mejorar esos niveles. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagan para la segunda actividad. Entonces, por eso estábamos conversando de ciertos conceptos, como por ejemplo, estrategia. ¿Qué es una estrategia? ¿No? Ahora estamos viendo qué es un material, qué es un recurso didáctico. Y vemos que efectivamente los recursos didácticos sí o sí tienen que ver con el contexto educativo, ¿ok? Y deben tener una relación directa con los mismos componentes que tenga el programa de cada asignatura. Si nosotros estamos impartiendo castellano, entonces, esa unidad curricular, ese material didáctico, tiene que ir efectivamente relacionado con esa área. Y después tenemos que ir desglosando cada una de esas áreas específicas en unidades o tópicos. ¿Ok? Entonces, cada una de esas unidades y tópicos también puede contener diferentes recursos y materiales didácticos. Son ustedes los que deben decidir qué tipo de instrumentos desean colocar en cada caso. ¿Ok? Si desean para la unidad número 1, para el tópico número 1, un material didáctico o prefieren un recurso didáctico. ¿Ok? Cuando hablamos del recurso es porque va más hacia los aspectos de, o en estos momentos va más hacia a los aspectos tecnológicos. ¿Ok? Porque tiene que ver con cualquier herramienta que esté en la web que permita manejar este mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede ser el manejo de simuladores, puede ser el manejo de un paquete, puede ser el manejo de un sistema, ¿ok? Esa es la herramienta. Mientras que el material didáctico ya puede darse en físico o puede estar en digital, pero lo que debe contener son instrucciones de cómo utilizar, por ejemplo, el recurso o de lo que yo quiero transmitir para elaborar una actividad en específico, ¿bien? O de lo que yo quiero transmitir como contenido de desarrollo de una asignatura o de un área o de un tema o tópico en específico, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer y lo que deben manejar a nivel educativo y tecnológico. ¿Ok? ¿Qué características podemos observar aquí? Entonces, fíjense, Vázquez y Alarcón nos proponen, ¿ok?, a nivel doctoral, una aproximación con 5 rasgos. ¿Ok? En su tesis doctoral, ellos llegan a una conclusión de 5 rasgos que tienen que ver con esta parte de los materiales, medios y recursos. Primero dice, o la primera característica, es que deben tener relación con la ciencia. ¿Ok? Y es que efectivamente
todos nuestros recursos, medios y materiales didácticos que vayamos a utilizar en materia tecnológica tienen que ver o tienen que ir de la mano con el aspecto científico, tiene que tener una profundidad investigativa, hay que impulsar a que el estudiante realmente con este recurso, con este medio o el mismo el material didáctico, profundice en el estudio de la ciencia. ¿Ok? Aprenda, por ejemplo, así sea a citar, aprenda a buscar, aprenda a redactar, a corregir, a calcular, a medir, ¿ok? Entonces, a cualquier competencia específica que ustedes como especialistas consideren que necesita adquirir el estudiante, pero siempre buscando la relación con la ciencia. Entonces, si nosotros revisamos un material didáctico, ¿ok? Y ustedes se dan cuenta que realmente ese material didáctico no tiene esa relación entre la ciencia y la tecnología, pues básicamente no es un material didáctico o un recurso que sea eficiente en el uso. ¿Okay? La segunda característica habla sobre la viabilidad, ¿ok? Y es que es importante también ser muy realistas en el momento en que asignamos el recurso o el material, porque no podemos pretender ir a un recurso tecnológico muy avanzado cuando las condiciones reales de la institución o de nuestros alumnos se escapan o están fuera de ese alcance. ¿Okay? Entonces, eso es la viabilidad, buscar que realmente sea muy práctico ese recurso o ese material para que esté al alcance de todos. Bien, eso es una característica que considero muy importante, porque a veces como docentes asignamos o buscamos algún material, algún recurso, y consideramos que es muy bueno porque nos gusta, pero cuando lo enviamos al estudiante, primero, el estudiante no tiene acceso, por ejemplo, a Internet, ¿ok? El estudiante tiene deficiencias con algunos servicios como la electricidad. Entonces, ya se empieza a complicar y la viabilidad de aplicar ese recurso, pues se cae, ¿ok? Entonces, eso tenemos que tratar de eliminarlo, tratar de reducir ese sesgo que exista en el recurso, ¿ok? La tercera es la complejidad, ¿ok? La complejidad es entender, porque aquí en el Que la estoy con Elisander. debe ser relativo al nivel académico que estemos impartiendo, ¿ok? Y es que efectivamente no podemos generar un recurso o un material didáctico con un nivel alto de complejidad para el nivel básico de aprendizaje, ¿ok? Entonces, el recurso debe ir de la mano con la complejidad académica que se requiere para el nivel educativo. Si estamos enseñando a nivel universitario, pues la complejidad debe ir de la mano de ese nivel educativo. Si estamos enseñando en primaria, pues debemos ir a la mano de primaria. Si es en preescolar, nivel de preescolar, ¿ok? Y si es, por ejemplo, en posgrado, como es el caso ya, eh, pues debemos ir a la profundidad investigativa que requiere el posgrado. ¿Bien? Entonces, eso es esta característica de complejidad, ¿ok? La número 4 nos habla sobre la sistematicidad. Y esto tiene que ver con el aspecto social y técnico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos que entender que la tecnología y los recursos son un sistema, porque tienen o deben tener una entrada, un conjunto de procesos y hay una salida. ¿Okay? La entrada, ¿qué es desde esa sistematicidad? La entrada es todo lo que nosotros como docentes empezamos a indagar, a buscar, a hacer el trabajo investigativo antes de, ¿ok? Esa es la entrada. ¿El proceso qué es? Cuando ya nos sentamos, ya sea en el computador, ya sea en la herramienta que vayamos a utilizar para preparar ese recurso, para preparar ese material didáctico. ¿Okay? Ese es el proceso. Y la salida es cuando efectivamente pues ya está todo el material hecho, está culminado. Pero aquí en la sistematicidad existe un elemento que es sumamente importante, que se considera como es la retroinformación, ¿ok? La retroinformación les va a permitir medir si la salida de ese material didáctico realmente fue efectiva. ¿Cuándo vamos a medir eso? Cuando el estudiante o cuando nosotros empecemos el proceso de evaluación. Y ahí vamos a medir si realmente el estudiante logró entender lo que se estaba transmitiendo en función también de los resultados de cada una de las actividades sumativas que se proponen en el aula. ¿Ok? Entonces, eso es la sistematicidad.
Y por último, pues tenemos la especialización. Esta parte de especialización es porque debemos tratar, por supuesto, de que los recursos tiendan a ser muy específicos con lo que queremos transmitir. Si nosotros vamos a tomar un tópico, ¿sí? Y sobre todo en esta área que es la tecnología, es mentira que un estudiante, por ejemplo, sea el nivel que sea, va a observar un video que usted le envíe de 5 horas de duración. ¿Ok? Es mentira. Nadie se va a sentar a ver un video de 5 horas, ¿ok? Porque realmente no lo ve productivo. Y más aún, si es un recurso que tiene las 5 horas y no hay un provecho efectivo. Cuando usted ya lo empieza a ver a los 10 minutos, por ejemplo, ya se tiende a ser monótono, tiende a ser aburrido y entonces de esa manera el estudiante no prosigue. ¿Y qué van a ocurrir? Estudiantes que van a decir, no logré hacer la actividad, no pude hacer la actividad. Y realmente es que generó tedio al estudiante realizar la actividad por el recurso que se asigna. Entonces, hay que ser muy específico, ¿ok? Muy específico en qué es lo que se va a asignar, qué es lo que quiero transmitir. Entonces, ya el docente tiene la finalidad de seleccionar el mismo material que realmente sirva para la elaboración de la actividad o el trabajo que se está asignando, ¿ok? Porque hay videos que pueden durar 5 minutos, 4 minutos, 12 minutos y tienen el mismo provecho que un video de 5 horas, ¿ok? Porque está muy específico lo que realmente quiero transmitir al estudiante. O yo pudiese hacer varios micros de 5 minutos, ¿ok? Que el estudiante pueda ver en el transcurso de varios días, no genera tedio, pero transmite varios temas o varias información de lo que yo quiero transmitir, ¿ok? Entonces, esas pues son las 5 características que los autores nos proponen y que yo considero, pues sí, están dentro del marco de lo que se necesita, ¿ok? Vamos ahora con las habilidades, y eso pues lo vimos ya, o ya ustedes lo están reforzando de lo que van a hacer en ese pentágono de competencias, porque efectivamente pues requerimos una serie de habilidades para poder manejar estos procesos tecnológicos, tanto los docentes como los estudiantes. Y eso es parte de las mismas características de estudiar la realidad del estudiante y del entorno, ¿ok? Porque no podemos tratar de dar algo que no es viable. Es ahí donde entraba la misma viabilidad. La primera es la habilidad técnica, ¿ok? Que es saber hacer o saber cómo hacer. Entonces, si tú vas a aplicar un proceso de evaluación mediante las tecnologías de comunicación e información, o de información y comunicación, tiene que el estudiante saber hacer, ¿ok? Lo que usted va a enviar en ese medio, o de lo contrario, generar el recurso y el material para que el estudiante sepa cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, son habilidades técnicas, deben ir allí, tienen que estar inmersas. El docente, por supuesto, tiene que tener sí o sí la habilidad del saber hacer, porque de lo contrario se va a observar como la improvisación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y eso no es lo que se quiere. Segundo, prescripciones técnicas. Y aquí sí es importante entender cómo pues el mismo docente genera un procedimiento práctico para la elaboración de la actividad. ¿Ok? La forma en cómo se redacta, por ejemplo, de la actividad es importante para que el estudiante genere la sencillez de comprensión en lo que yo estoy buscando. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es una prescripción técnica. ¿Ok? Saber transmitir esa misma tecnicidad que necesita el estudiante para elaborar una actividad específica. ¿Ok? Principios descriptivos, y efectivamente es ya más al verbo. ¿Ok? Entonces, dentro de ese mismo proceso del saber cómo, entonces es importante que el estudiante pueda o tenga esa capacidad de comprender los textos que yo estoy enviando. Y ahí vamos a la característica anterior de la complejidad. Si nosotros enviamos textos con un vocabulario muy alto dentro del tecnicismo para un nivel académico medio o bajo, pues no estamos generando principios descriptivos, porque efectivamente no va a haber una correlación entre la lingüística del estudiante en su nivel y la lingüística, por ejemplo, del recurso que yo estoy utilizando. Entonces, las habilidades necesarias se caen, pero se caen no porque el estudiante tenga una habilidad por debajo
de lo requerido, sino porque el docente está generando un principio descriptivo por encima del que necesita el estudiante. O al contrario, puede ocurrir lo contrario, que esto genere también tedio porque para el estudiante sea un tecnicismo muy bajo, ¿ok? Un proceso lingüístico muy bajo, y entonces realmente cree que es muy sencillo, todo lo ve muy fácil y no le toma la relevancia o la importancia necesaria dentro de ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Las reglas tecnológicas como habilidad, pues sí nos involucran a todos desde el mismo punto de vista, ¿ok? Hay que mirar efectivamente cómo se utiliza cada recurso. Y es a veces complejo para nosotros como docentes porque lo vemos como mucho trabajo, pero es que efectivamente el área de la tecnología para la didáctica es compleja porque requiere tiempo. La educación virtual requiere tiempo también. Muchos que la ven muy sencilla y dicen, no, la educación online es muy sencillo, eso es muy fácil. ¿Sí? Pero no es fácil ni para el estudiante que está allí como un participante del proceso educativo, ni tampoco es sencillo para el docente que tiene que planificar dentro de estos entornos. Entonces, las reglas tecnológicas involucran dentro de que habría que generar unas reglas, un procedimiento también o un manual, ¿ok? De forma muy sencilla, que le permita al estudiante entender cómo usar el recurso o cómo usar la misma guía didáctica o el material didáctico. ¿Ok? Porque de esa manera se garantiza que no van a existir dudas en el proceso. Eso es una regla tecnológica. ¿Ok? También se puede considerar una regla tecnológica dentro de la habilidad a la capacidad que pueda tener el docente de poner límites en este mismo proceso tecnológico. Y eso es como, por ejemplo, si se tiene un grupo de WhatsApp y colocar un horario, ¿ok? Un horario y decir, bueno, las respuestas van a ser siempre desde esta hora hasta esta hora. Los encuentros van a ser X día de esta hora a esta hora. Pues eso es lo que permite, pues, manejar o proponer ciertas reglas tecnológicas en este proceso. ¿Ok? Ajá, Liliana, Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, aquí en la clínica con mi mamá, pero gracias a Dios siguiendo la clase. Bueno, profe, con respecto a eso, a mí me gusta hacer las clases bastante innovadoras. Preparo material teniendo en cuenta la plataforma EducaPlay. O sea, casi todas las actividades hago, ahora no lo escucho, profe. ¿Aló? Ajá, ¿Hola? dígame. Sí. Sí. Bueno, mire, yo vengo trabajando con Educaplay hace como aproximadamente 8 años. Entonces, en cada clase, el año pasado yo estaba ciencias sociales, en cada clase le tenía una actividad y los niños, o sea, me ha resultado satisfactorio los resultados porque los niños se emocionan, se motivan. Hay un jueguito que es de una ranita y uno le va dando como una opción y ellos van escogiendo. Entonces, con el video BIM, yo les proyecto y los demás están atentos a esa actividad. O de nuevo un mapa de Colombia donde ellos se ubiquen y les hacía concurso, porque como eso le va dando tiempo y le va dando puntaje, eso o sea, comenzó que los niños participaran más, hasta había niños que eran muy tímidos y participaron. Entonces, de pronto uno a veces piensa que utilizar las TIC en las clases, como usted decía, es muy complicado, o, o por miedo de que no le va a ir bien o algo, uno tiene que arriesgarse siempre. Eh, Resulta que también a veces no hay los medios, pero yo hasta cuando de pronto no hay internet, compro el paquete de datos o le presto mi celular. Bueno, ya conseguí unas tablets, el año pasado unas 15 tablets, pero gloria a Dios, ahí vamos poco a poco. Sí, así es. Así es, Liliana. Bueno, te felicito por lo que nos estás comentando, ¿ok? Pero pues también apoyo la parte suya dentro del humanismo, que es el querer, es poder. Este, con respecto a lo que dice la compañera, Ajá, dígame, Mileid. Disculpe, profe, no se le escuchó lo que dijo. profe, lo que pasa es que, o sea, con respecto a lo que dice la compañera, ella como está en otras competencias, nosotros bueno, una compañera y yo nos consideramos que estamos en exploración. Cuando vayamos a hacer el pentágono, o sea, hay que hacer dentro del texto
el pentágono, dos pentágonos o No, yo cómo se hace ahí, lo porque que si le estamos en decía, diferentes competencias. lo que les decía hace rato es, ustedes pueden mostrar un solo pentágono, ¿sí? El que ustedes consideraron más relevante, un pentágono. Ujú. Pero en la explicación, cuando estén haciendo el desarrollo del ensayo, sí mencionen los diferentes resultados que lograron obtener, ¿sí? Ahora, si todo el equipo está en exploración, pues, bueno, aún más, con uno solo que muestren en la exploración, y de ahí para allá empiezan a explicar el proceso de exploración, por qué consideraron que está en exploración, y ese tipo de cosas. ¿Ok? Ah, no, porque no todas están con la compañera que ella está en innovación o en integrador, una de las dos, y nosotros estamos en otra, entonces por eso estábamos haciendo preguntas. No, yo No. creo que todas estamos en integración. Profe, disculpe, lo último que se habló cuando yo terminé la intervención no se le escuchó. O Ajá, ¿lo de qué? sea, cuando terminé la intervención no escuché lo que usted decía, disculpe. Ah, ok, no, pues te estaba comentando que te felicitaba por ese empeño, sí, y la relación que nos muestras entre la aplicación, en este caso del EducaPlay, con tu proceso o los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que apoyaba también de que en muchos casos el docente, pues, si quiere, lo logra y lo puede, ¿no? A pesar de que hayan ciertas dificultades, como tú lo comentabas, con servicio de Internet, fíjese que por sus propios medios usted logra comprar un paquete de datos o solucionar para seguir transmitiendo estos procesos formativos. Entonces, eso también hay que resaltarlo y es algo humanístico que va dentro del rol del docente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo. Gracias, profe. Gracias. Bueno, otra de las habilidades son las diferentes teorías tecnológicas. Y esto va más, sí, ya es al rol del docente, ¿ok? Es una habilidad propia dentro del docente, porque somos nosotros los que debemos tener la capacidad para crear, ¿ok? Si nos vamos a nivel doctoral de investigación, o para revisar los diferentes modelos teóricos que tengan relación con la tecnología, para seguirnos preparando, para seguir creciendo y, como dicen ustedes, pues ir mejorando cada día en estos procesos, porque no todos como docentes en el área específica nos vamos a saber todo, ¿ok? Y siempre estamos aprendiendo y aún más en esta área que todos los días avanzamos. Entonces siempre hay que estar buscando nuevos modelos, nuevos fundamentos teóricos que nos permitan ir mejorando, ir aprendiendo y entendiendo el nuevo entorno también social dentro de nuestros estudiantes para saber escoger las estrategias didácticas ideales para el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Aquí vemos uno de los modelos que nos plantea la educación tecnológica dentro de varios aspectos. Primero, los temáticos, productos tecnológicos, metodologías y habilidades tecnológicas. Otro aspecto también que debe tomarse en cuenta, ¿ok? Dentro de la educación tecnológica. Se los dejo allí para que ustedes lo revisen, igualmente está en el aula, pero es de lo que hemos hablado propiamente. Bien. Luego tenemos, les presento aquí pues algunos recursos que ustedes pueden utilizar dentro de estas estrategias. Videoconferencias, ¿ok? Como la que estamos haciendo hoy, un correo electrónico, la clase inversa o el aula invertida, ¿ok? Pero a nivel tecnológico, un foro virtual, bibliotecas virtuales, museos virtuales, chat académicos, páginas web, ¿ok? Entonces, por algunas, ¿no? Por algunas, porque dentro de estas páginas web, pues ahí es donde están infinidad de recursos que ustedes pudiesen utilizar, como por ejemplo el que nos mencionó la compañera, que está en EducaPlay, ¿ok? Y sin embargo, pues aquí les dejo primero una tabla periódica de apps y plataformas para profesores, ¿ok? Me llamó muchísimo la atención y por eso siempre se las comparto, porque está clasificada desde para creación de contenido, para comunicación y comunidad, si quieren evaluar y gamificar, programar contenido educativo, ¿sí? Gestión de contenido. Entonces, ahí están las diferentes herramientas que ustedes pudiesen utilizar como medios de plataforma para X finalidad, ¿ok? Esa finalidad es la que nos indica allí y ustedes pueden seleccionar la que consideren también idónea, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, ¿ok? Que sea práctica, el nivel de complejidad adecuado, ¿ok? Quiero que vayamos conversando sobre esto. Sí, es un recurso que yo les presento, que está en la misma web, pero que es importante que ustedes vean la diversidad de plataformas y aplicaciones que podemos utilizar para, pues,
pues estos procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Y como les decía, pues está dividida. Es bastante gracioso desde que lo representan pues como una tabla periódica. ¿Ok? Y de allí pues nos tratan de transmitir las diferentes herramientas que tenemos y también pues la finalidad que yo quiero buscar. ¿Ok? Entonces pues es bastante interactivo. Bien, y pues por último, igualmente, aquí mostrarles el top 200 herramientas que estaban, y algunas, yo pudiese decir que ya hay más de estas 200 herramientas, y otras se mantienen, otras han mejorado para estos mismos recursos de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Las que están con un punteado, encerradas en rojo, pues son como las más antiguas, como la base, ¿no? De lo que ha permitido ir avanzando a las que están en azul, y ya estas dos, tanto las rojas como las azules, pues han permitido llegar a las que están fuera de esos círculos, ¿ok? Entonces, bueno, realmente también el docente que se cierre a estos procesos de enseñanza y aprendizaje online estaría erróneo porque herramientas y recursos las hay, ¿ok? Los medios pues van a existir y tratemos de que el estudiante también se familiarice con la tecnología porque sabemos que esto es el desarrollo, esto es en pro de nuestros estados, de nuestras comunidades, instituciones. Entonces, bueno, no queda más sino prepararnos, formarnos y tratar de seleccionar siempre la mejor estrategia para nuestros muchachos, ¿ok? Para nuestros estudiantes.